tiene que hacer el mundo, como Bueno. veníamos hablando de la vida misma, esta tecnología que no nos tiene que controlar a nosotros, sino nosotros intentar controlarla Claro. a ella o utilizarla como una herramienta Claro, de bueno, algo. No, nos come el león. Exactamente, Literal, exactamente. en este Literal. caso. Sí. Nada de eufemismos. Así que bueno, hoy vamos a arrancar, vamos a tomar de vuelta nuestra fecha patria pasada El como 25 de punto, mayo. exactamente, como punto disparador para encaminar esta columna de ¿Qué te reís? Claramente que es de humor, todos Sí. los miércoles, Sí. por esta radio hermosa. Y bueno, el 25 de mayo se empezó a preparar, se empezó a consolidar nuestra patria, ¿no? Sí. Exactamente, nuestra patria que tiene sus características, que tiene su territorio, que tiene su cultura, que se empezó a forjar justamente por aquellas épocas. Podemos decir que nuestra territorialidad, nuestra identidad como nación, surge a partir de pelearnos con alguien, surge a partir de dejar de tomar de la teta de otros estados, Claro. colonizadores, y darnos cuenta de que nosotros solitos podíamos, quizás, ¿no? Con todas nuestras herramientas o las herramientas que fuimos adquiriendo a lo largo de los tiempos. Pero bueno, los criollos en su momento dijeron, che, me parece que estaría bueno dejar de depender de otros y empezar a pensar por nosotros mismos. Aprovechemos este momento que Claro. hay un quilombo en España, metieron en Canal Rey. ¿Vamos ahora o...? Es ahora o calle para nunca? siempre. Sí. Así que, bueno, nada, eso, tenemos una identidad y esa identidad se puede ver, esas características las vemos en muchos ámbitos de la vida, ¿no? En el caso de nuestra columna nos compete el humor, que no es algo, bueno, no es un detalle menor el humor que tenemos los argentinos. Siempre en las columnas que nos encontramos vamos nombrando algunas cositas, algunas características, por qué el argentino es particular o se diferencian de los uruguayos, decíamos en su momento, Sí. o cómo se diferencian de otros países latinoamericanos, o quizás tenemos más semejante con algún país europeo, quizás o no, y quizás con otros más distantes. Pero entonces me parecía interesante analizar el humor argentino a través de lo que tenemos como archivo. Podemos decir que sería la televisión, Claro, por ejemplo. claro. Entonces, la columna anterior habíamos hablado un poquito del cine mudo, Claro. raro en radio, raro, pero Pero sí, lo hicimos y salió. Sí, pero sí. lo hicimos así todo, a pesar de todo. No, pero sí lo que empezamos a observar es cómo de alguna forma esas expresiones populares, en este caso del humor, Claro. se empezaron a meter en el mundo de la comunicación a gran escala, ¿no? Claro. Cuando el mundo empezó a utilizar la radio, La- el cine, la la tele, televisión como claro. un medio para comunicarnos, Claro. ahí también el humor necesitó hacerse un lugarcito y decir, el humor también es una forma de comunicar, es una forma de llegar a acuerdos o desacuerdos, es una forma de generar empatía o no, es una forma de generar confianza o no. Quiero decir, el humor no es solamente un momento de reírnos y de pasar un buen rato o de reírnos de un tercero, que también lo hemos dicho, que Sí. también se utiliza como una forma también Sí. de desnotar o de señalar al diferente. El humor también como una forma de comunicarnos, o sea, como una forma de generar identidad, una Claro forma que de sí. entendernos como patria, de entendernos como ciudadanos, de entendernos como pueblo, de entendernos como personas que quizás por ser argentinos y solo hacer un gesto con la cara o Ya. una mirada, Sí. ya podemos darnos a entender un montón de cosas, solo por el hecho de haber nacido en esta misma patria. Claro que sí. Y de entender ciertos códigos que van más allá de la lingüística. También está en Claro. lo gestual, o habíamos dicho también la última vez en los sonidos, también encontramos ciertos signos. Bien, ahí entramos en nos ponemos más serios, pero sí, tiene que ver con la semiología, con la Claro. semiótica, Sí, bien. sí, sí. Bueno, semiología, no sé, le mandé ahí, pero no sé si... Sí, ¿Entró? sí, ¿Entró? sí, Marco, sí, me sí, da sí, me sí, da la sí, ¿te da el ok? ¿Me aprueban? Dale, dale. Sí, pasó. Ya está. Bien, Oh. pasó por el filtro. Bien. Por eso tenía ganas de repasar cómo se empezaron a meter los humoristas, artistas, cómo se metieron en la tele argentina
para poder entender un poquito más nuestra genética humorística. ¿Qué es lo que nos Que la tele caracteriza? fue el medio de comunicación durante la segunda mitad del siglo pasado. Exacto. Ahí es donde se canalizó todo. Primero podemos decir que fue la radio, como el que tuvo el máximo boom, digamos, si se quiere, Claro. El protagonismo absoluto. Sí. que universalizó la comunicación de alguna forma, la radio, después la tele, y hoy podemos decir que ya es internet. de Bueno, alguna forma. recién lo decía Javier Piantaró, una metamorfosis constante, ¿no? Claro. Una adaptación constante en diferentes plataformas, diferentes redes. Todos los cambios se dan mucho más rápido. Pero bueno, ya vamos a llegar a la actualidad y a cómo se hace humor, por ejemplo, en redes. Pero la tele estuvo presente y muchísimos Sí, años de como hecho, a nosotros, protagonista. más allá de nuestras diferencias etarias, nos formó La tele. a los tres. La tele. Claro. Somos producto de la Exactamente. tele. Todavía seguimos estas generaciones. Por ahí, la mía quiero decir, que por ahí yo nací en los 90, todavía Ay, es en muy los 90. influenciada En los 90 seguían haciendo gente, Marco. No, es que debería estar prohibido, pero sí, Sí. ha nacido gente en los 90. Bueno, quiero decir, todavía hay muchas personas que fuimos construidos culturalmente Claro, por esa tele de los 90. Claro. Quizás mi hermana, mi hermano, que ya tienen 24, 17, por ahí, bueno, mi hermana creo que todavía tuvo bastante influencia de la tele. Sí, o pero ya de de la 17 cultura no. de los 90, podemos decir, porque también esa cultura noventosa entró por otros lados Claro. a medida que se fue actualizando las compu y bueno, y el teléfono, porque antes del teléfono estaba la computadora. Claro. Duró Sí. poquito el boom de la compu, porque También. ya al Sí. toque vino el teléfono Sí. a suplantarla de alguna Sí, sí, manera. sí, sí. Digo, Windows 98. Uno piensa en las computadoras de ese momento, cuando yo era pibito, decía Windows 98. Sí. Y ahora agarrá unas naves que vuelan. Sí. O mismo el otro día estaba en la casa de un primo jugando al Mario Bros. Bueno, sí, los jueguitos que hay ahora. Qué es- vintage. Claro, pero no pasó No. tantos años Bueno, como pero si sí. por ahí de la radio a Sí. la tele, o Sí. bueno, la radio tuvo como más tiempo de poder consolidarse. Sí, lo mismo que Antes de que venga todo lo audiovisual a coparle la parada. Bueno, sin embargo, la radio no muere nunca, no va a morir nunca. No, claro. Habría que preguntarse si la televisión Va sí o no. O tiende a No sé. desaparecer. Bueno, vamos entonces, ahora sí, rápidamente a leer algo magnífico que tengo acá para compartirles. A ver. Dale. Entonces, humor argentino en la televisión nacional. Desde Minguito a Tato Bores, pasando por Olmedo, Franchella, Videomatch, Cha Cha Cha, sin codificar, Capusotto y sus videos y Cualca. Comienza la TV argentina y si pensamos en el humor en estos tiempos, tenemos que mencionar a Nini Marshall, que empezó a trabajar más o menos o se consolidó en 1930 junto a Osvaldo Miranda. Ambos grandes comediantes que tuvieron un hijo llamado Pepe Biondi. O sea que era una familia mega ultra de comediantes. Pepe Biondi hizo su programa Viendo a Biondi, Sí. humor transparente e infantil al estilo de los ya mencionados en la columna anterior, Los Tres Chiflados, Claro. donde había juego de palabras, chascarrillos inocentes. Sí, patapúfete. Patapúfete, exacto, muy Todavía bien. lo seguimos utilizando. Claro, se impregnan. Sí. Bueno, de hecho, este programa fue uno de los más grandes y populares de la televisión argentina a lo largo de toda su historia. O sea, fíjense que tuvo el récord de rating igualando a la goleada de Alemania versus Brasil en el 2014, Sí. que evidentemente los argentinos nos prendimos a la televisión para ver sufrir a nuestros hermanos Sí. latinoamericanos. Sí, la semifinal, sí. Sí. Después estuvo, por ejemplo, igualó al casamiento de Palito Ortega y Salazar en su momento, Uf. que fue algo evidentemente Sí. muy popular y que se televisó. Sí, Sí. La final del Mundial del 86, Uf. imagínense, igualó Sí. a esos récords, digo, el Igualó programa eso. de Biondi. Y la pelea de Bonavena versus Ali. Ajá. En esos O picos sea, de rating. hitos que En en el 70 general, fue eso, claro. sí, con lo Sí, que deportivo. son los que están en el tope de gama Sí. de máximo rating. Creo Sí. que va de 75 puntos de rating a 95 puntos Sí, de rating. o sea, Cosa que hoy es imposible pensarlo porque tenemos mucha más oferta. Claro.
Entonces, obviamente la gente Claro. no se vuelca en masa a ver Sí. el Se único dispersan programa por de más, claro. televisión. Claro. Sí pasó, por ejemplo, en esto de que nos gusta el morbo de ver sufrir a Brasil versus Claro, Alemania, que ya iban claro. 5-0, todo el mundo Sí. se prendió, Sí, sí, dijo, sí. vamos a ver cómo caen Claro. los brazucas. Y Claro. entonces ahí sí, todos nos fuimos para el mismo lado. Bien, entonces ahora sí le vamos a pedir a nuestra queridísima productora Dale. que vamos con los... Productora, Productora, compañera, sí. con Dale, todo. vamos. Vamos con los 2 primeros videitos de Nini y de Biondi, de su hijo. Esta es la grosa de Nini Marshall. Ay, Arrenejo de Demos, estoy más cansada que cartero en Navidad. A que se vino caminando desde su casa. Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno, oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón. Pero mire qué razonamiento. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale más que sobre que no que falte. Cuánta actualidad. Pues yo estoy soportando la inflamación. La inflación, testaruda. La inflamación de una muela por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Bueno, 500 pesos no es caro. Ah, por sacarme una muela mala no es caro. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? El doble. Pero Cándida, ¿por qué? Mire, cosa. Y a esta otra que le mató el nervio, que es una muela muerta, quiere ponerle una corona. ¡Ah! Va, que la entierre sin ceremonias. Y ahí va el otro videíto. Exacto, los hacemos en continuo. Da comienzo al juicio 568 de 1967. Se encuentra presente el acusado Mario Dugan. ¿Usted tiene abogado defensor? Que pase su abogado defensor. Viene complicado el abogado. Pepe Curdele, ¿eh? Servidor de ustedes, Pepe Curdele, abogado, jurisconsulto, ladrón de gallina y mancha papeles. Con estudios en esta capital, en la calle Cangallo, esquina Campollo. El señor fiscal tiene la palabra. Señor juez, de nuevo Mario Dugan comparece ante la justicia, acusado del robo de varios relojes y de un sombrero, pertenecientes al conocido joyero de esta ciudad, don Jesús Perancio Casas, más conocido cariñosamente como el Cabezón. Señor juez, los testigos de cargo esperan. ¿El señor letrado defensor desea tomar la palabra? No, gracias, yo no tomo. Voy a presentar mi No se primera nota. prueba, que es la lectura de un periódico. Da la noticia a este periódico que el día y la hora en que se acusa de robo a mi defendido él, se encontraba en ese casamiento. Con permiso. Lea, pues. A ver si están las páginas 1, 2, 3, 4. Si no me querés, me mato. ¿Ves? Estos chistes. 1, 2, 3, matate si querés. 1, 2, Pícaros, solo como. claro. Con la Bien, nada, eso. Comentaba esto de que los chistes con números, con cositas Sí. que vos decís, bueno, Sí, esto sí, es sí. más por ahí para la época era algo llamativo, pero bueno, hoy diría uno que es como un humor para las niñeces, jugar Sí, con esto muy de los ingenuo, números. muy inocente, sí. Exacto, medio inocentón, pero me imagino, bueno, que para la imaginación o para el contexto de la época, cualquiera nos podíamos reír con algo así porque el oído no estaba tan acostumbrado a escuchar. Claro, no estabas tan invadido Exacto. de lo que estás invadido hoy, ¿no? Exactamente, de tanta información. Por Claro. ahí tenías algún pariente que era un pícaro que lo veías cada tanto. Y que te hacía Claro. chistes. que tiraba chistes, sí. pero era el famoso Claro, tío, el la tío. tía, Claro. que ¿Viste son cómo es el graciosos. tío? Claro, pero hoy obviamente nos parece re bobón, pero obviamente... No, pero es que- linda, a mí me gusta. Sí, A mí sí, me gusta. una Igual sonrisa que te... Nini Marshall, Catita. Sí, Tremenda. no, tremenda. Tremendo la el humor. Nini, y aparte lo que tenían mucho, que lo iba a comentar un poco más adelante, pero acá también ya se ve, que es esto de la improvisación, Sí. de una información que ellos ya traen
porque eran personas cómicas de por sí, evidentemente, Claro. Y que tienen mucha memoria, o que están todo el tiempo, tienen el chiste ahí a mano. Sí, No sí, es que sí, tenían sí. un guión escrito y se lo tenían que estudiar sí o sí, y acordarse el remate, Sí. ¿no? Claro. Es algo que les Y fluía. hacerlo natural, ¿no? Exacto. Claro. ¿no? Sí. Y bueno, justamente tiene algo que ver esto que decíamos de que Biondi es hijo de Nini Marshall. Entonces, claramente, al criarte en una Sí. casa donde tu viejo y tu vieja son unos excelentes humoristas, bueno, Claro. claramente ahí mamaste eso, entonces Sí. Pepe Biondi, eso, Sí. algo natural. Es imposible que hiciera otra cosa, digamos, que no se Exactamente. dedicara a eso. Sí. Exactamente. Sí. Bien, muy bien. También en esta época podemos decir que estaba el circo de Marroni. Marrones, José Claro. Marrones. Pepitito, sí. Exactamente. Ya igualmente estamos Ese que hacía hablando... che. Che, Sí, exactamente, sí, exacto, donde había también un humor más naif y mucho más che. Sí. Luego llegó Minguito, Tinguitela. Tinguitela. Acá más o menos podemos tener una referencia de qué época es esto. Esto ya puede llegar a ser los 60, lo que Los decía. 60. Que hoy decía en el video que vimos que el juicio era en 1967, dice. Entonces ahí estamos como tratando de también siempre en la columna vamos de lo más viejito Claro, a lo más actual. Entonces más de decíamos acá. que Nini por ahí el boom fue en los 30, Sí. que también podemos hacer este paralelismo con Chaplin en Estados Unidos, Claro. Claro. que Sí. también Por ahí. era más o menos por ahí, Sí. 10 años antes me parece, pero Claro, más o bueno. menos por ahí. Sí. Digo como para ir haciendo un Un paralelismo. Una línea de tiempo con- Claro, no es que son cosas tan corridas en el tiempo. Claro, más o no, menos no, íbamos más o menos juntos. son movimientos que se van, Exacto. que se van dando, ¿no? Exactamente. Bien, entonces los 60 decimos. Pero 60, exactamente. 70, Minguito, claro. Minguito 70, bien, nos vamos acercando. Un personaje linchero y tanguero, sin malas palabrotas, pero muy del chiste costumbrista tradicional argento. Claro. Esto bien de polémica en el bar, Claro. de los chistes de la suegra y del marido Sí. cornudo. Sí. Eso que también es muy nuestro, hay Sí, que sí, decirlo. sí, sí. Digamos, hay que hacernos cargo que tenemos algo Que de viene eso de ahí, ahí, sí. hay en nosotros. Sí, Quizás sí. no es lo que más nos guste resaltar, por ahí Pero hoy. está. Hoy, Sí. pero es parte de nuestra Sí. genética, Sí, sí. de nuestra identidad nacional. Posteriormente aparece Olmedo con No toca botón, Sí. Claro. ya con un humor sí más cosificante, Sí. más soez, Claro. y con las características de utilizar en la TV la ruptura, esto me pareció muy interesante, de la cuarta pared, como los espectáculos callejeros, esto que decíamos, el payaso, el circo, buscando siempre la comicidad con el espectador y mostrando los hilos de lo que pasa atrás de cámara. Claro. Claro. Sí. Eso es lo que tenía el guacho de Olmedo, que era Claro. muy, muy capaz, era un tipo muy inteligente y entendió que si generaba complicidad con el público a través de la pantalla, Claro. eso fue lo loco. Sí. Bueno, Sí. el payaso lo hacía, el payaso callejero lo Sí. hace con los cuerpos ahí, Claro. presente. Sí. Pero en cambio Olmedo, que lo entendía muy bien a esto, Sí. pudo traspasar la pantalla. ¿Vieron que dicen que hay gente que traspasa Claro. la pantalla? Claro, bueno. Porque Olmedo hay- era uno de ellos. porque maneja los códigos, Claro. justamente los códigos del humor y los códigos de la Sí. de la teleexpectación Sí, sí, del momento. del momento, y también tenía mucho que ver con esto de la improvisación, con esto de que las personas entiendan que esto está improvisado. No Claro. lo quiero ocultar. Claro, no quiero claro. ocultar que me sale mal. Sí, Esto que hay un es- guión que me olvidé, que lo que tenía que decir, que quién entraba. Exactamente. Sí, sí, Entonces sí, sí. nosotros del otro lado decimos, mirá cómo nos está mostrando el detrás de escena, Claro. el tras bambalinas, y eso me llama la atención, Claro. porque no Claro. es algo que estoy tan acostumbrado. Claro, es algo distinto. Es algo distinto. Entonces, muy bien por Olmedo, que bueno, obviamente fue un Visionario, capo con muchas sí. cosas que cuestionar, pero fue un Bueno, visionario pero- y fue un gran maestro Pero para es- los que claro. vivimos después. de alguna Pero esas forma. esas cosas que se cuestionan con los tiempos de hoy, ¿no? En Obviamente, ese claro. momento no se planteaba eso. Con una perspectiva. Era lo normal, digamos, había que cosificar a la mujer, había que reírse de la suegra y todo eso, ¿no? Digamos, hoy lo vemos, pero desde otro lugar y con historia y camino recorrido. Sí, obviamente.
Me acuerdo que siempre se comenta una entrevista que hace Moria Kazan, que dice que ella fue una de las primeras vedettes que puso en el contrato que no se podían hacer chistes sobre su cuerpo. Claro. Pero ella, sin embargo, a pesar de decir eso, como que fue la precursora, Sí. sin embargo decía que era parte del trabajo. Claro. Lamentablemente estaba Claro. tan naturalizado Claro. que igualmente ella como que decía, bueno, yo voy al laburo, sé que me tengo que bancar estos bobos o Claro. estos comentarios, Sí. pero una vez que ya terminaba ese trabajo, es como que ya estaba. se cortaba eso, hasta Sí. con sus mismos compañeros, digamos. Claro. Como que sucedía dentro del Del producto set. artístico. Después no es que se iban a comer y seguían haciendo esos chistes. Claro. Quiero decir, como que era un código del mismo Del laboral. momento. Claro. Es raro, no Sí. es justificar, pero sí hay algo de que Claro. sí había como, bueno, es parte de mi trabajo. Claro. Una cagada. Sí, pero sí, sí, sí. nada, eran como unas reglas que todos Estaban estaban ahí. dispuestos a jugar. Estaban ahí. Bien, sigamos para adelante, no nos distraigamos. La improvisación como forma de construir la escena, el doble sentido y, como dijimos, la ruptura constante de la cuarta pared, buscando la complicidad con el espectador. Y si pensamos en Olmedo, tenemos que traer a la mesa a Porcel. Claro. ¿no? Por supuesto, su Sí, dúo van fantástico. juntos. Su dúo fantástico. Sí. Sí. Nuestro flaco y el gordo, podremos decir. Que antes de juntarse con el primero, digamos, con Olmedo, fue conocido por La Tota y la Porota. Claro. La Tota y la Porota junto a el conocido Jorge Luz. Claro. Bien, que quizá Jorge Luz no ha sido tan renombrado porque era una persona más grande de alguna forma, entonces no tuvo como el boom de la... pienso ahora, no sé si la televisión a color, sí, televisión a No, color, sí. Jorge Luz venía más que nada del cine con los 5 grandes del buen humor. Él Ahí era uno está. de los integrantes, entonces él venía de otra generación casi. Claro, por eso, un Claro. poquito más El grande. Pato Carré, Claro. estaba él, estaba Guillermo Rico. Exacto. Y De hecho, después pasó a la televisión. ahí va. De hecho, creo que también hacía radioteatro y si no tengo mal la data, creo que hasta hizo radioteatro con Eva, con Eva Duarte. Puede ser, claro. Ajá. claro. O sea, que es un poquito más Claro. grande, digamos, que la generación de Olmedo y Porcel, Claro. pero no mucho más. Sí, sí. Capaz que eran 10 años, pero ya Pero en esa arrancó época era antes, mucho. claro. Hoy hicimos 10 años, no es tanto, Claro. pero sí se notaba hasta la fisonomía, todo. Sí, sí. Quizás los primeros humoristas ellos fueron entre La Tota y la Porota, quizás fueron los primeros humoristas que se trasvistieron en la televisión. Claro. De hecho, Lu fue el primer actor en travestirse de mujer en el cine argentino. Y además, dato de color, Luz, esto que habíamos dicho que hizo radio con Eva Duarte. La parodia como recurso cautivante para la teleaudiencia de la época y a lo largo de los tiempos. Ellos se parodiaban, se vestían de mujer, y hacían de los mismos tipos de chistes de polémica en el bar. Digamos, Claro. de, Claro. de los cuernos, Sí. de las dos chusmas que se juntan y que el sexo y que mi marido y que no sé qué y que los calores y bla. Bien satirizando un poco a las mujeres mayores de alguna forma. Paralelamente se colocan en la programación de la TV argentina un grupo de uruguayos Ah, sí. que se llamó Hiperhumor, Sí. que por ahí eran un poco, no sé si tenía mucho que ver, pero hay algo de esto que decías de los del cine, como llamaba el que Los nombraste. 5 grandes Los del 5 buen humor. grandes. Claro, hay como algo de querer repetir ese formato de 5 o 4 humoristas trabajando juntos y generando sketch. No sé bien cómo era exactamente lo del cine, pero me imagino que hay algo ahí de tradición que sí, se sigue manteniendo. En este caso eran Carámbula, Almada, Calabró y sus calabromas, que estaba Johnny Tolengo Claro. y El Contra, por ejemplo, que Claro. también es como algo que Sí. queda en el imaginario Sí. colectivo, popular y se repiten. Sí. También por la época podemos encontrar a Mesa de Noticias, Claro. guionado por Juan Carlos Mesa, Claro. Antonio Gasalla y sus personajes que se lucieron en su programa llamado El Mundo de Antonio Gasalla, Sí. que también se travestía, se vestía mucho de Sí. mujer, Gasalla. Además encontrábamos por aquellas épocas la comedia de matrimonios y algo más. Matrimonios y algo más. Ahí está, me Con encanta que nos Guarana hagas la trabaja ahí. sonorización, Flori. Guarana. Guarana trabajaba. Claro. Y los especiales de Midachi en el Canal 13. Claro. Finalmente, debemos mencionar, finalmente no digo finalmente 40 Sí. veces en el coso, así que mentira. No. Cada vez que digo finalmente, No. hay Queda un material. párrafo más. Queda material.
no finalmente, debemos mencionar a Jorge Ginsburg, que junto al Negro Fontana, Capo, total. Fontova. Sí. Fontova, perdón, Sí. realizaron un programa en 1990, ya nos venimos bastante más a la Sí. actualidad, que se llamó Peor es Nada. Sí. Bien. Claro que sí. Sí, sí. Un programa de sketch con parodias que incluía una entrevista hecha por Ginsburg a diferentes figuras Sí. que tenían como última pregunta, les hacía, ¿cómo fue tu primera vez? Claro. Refiriéndose al debut sexual de los invitados. Y la respuesta más recordada, que esto, mientras que buscaba material me apareció en varias oportunidades y era muy graciosa, la respuesta más recordada fue justamente la de Jorge Luz. Ya cuando era una persona más grandecita, Jorge Ginsburg lo invitó a Jorge Luz a esta entrevista, y la anécdota que contó Jorge Luz era esta anécdota donde la señorita, que él dice que tenía 14 años y la señorita era más mayor, y que le preguntó si le quería conocer la cara a Dios. Bueno, y un par de cosas más que Sí. dice en la entrevista. Sí, que no se pueden reproducir. Que no estaría bueno reproducirlo Búsquenla. acá, pero Claro. vayan a buscarla. Sí, Es la van a muy encontrar. graciosa. Es un humor de los viejos, podemos decir, que un Sí. humor que apela a algo más burdo, Sí. que hoy diríamos que no es correctamente político Sí. decirlo, pero es muy gracioso como lo cuentan, y siendo dos grandes del humor, Sí. se lo podemos permitir Sí. para reírnos un poquito de nuestra propia idiosincrasia y de eso que por suerte vamos desconstruyendo, Sí. y ya hoy podemos decir, che, no está tan bueno reírnos de eso, Sí. aunque lo que decimos, hay algo en el humor que es incontrolable, que le escapa a la moral, a la Claro. ética, al Sí. raciocinio. Sí. Tiene Claro. que ver con algo que Con nos lo que te da mueve, risa. sí, que nos mueve Que en el genera. cuerpo, no en la Claro. cabeza, no en el No, 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 cerebro. no. Entonces, bueno, si te reís, ¿qué le vas a hacer? Claro. Después Sí. decís, che, qué tonto, a ver, qué forro haberme reído de esto. Pero bueno, Bueno, o incluso podemos estar riéndonos y al mismo tiempo pensar que antes nos daba risa y a lo mejor lo estamos diciendo sonriéndonos. obvio. ¿No? Y nos ayuda a reflexionar De igual también. modo ¿Por qué vos- nos estamos riendo de esto si no está Claro, tan bueno? Si no está tan Claro, bueno. pero- Igual modo, vos en este raconto que vas haciendo de cómo ha cambiado a través de la historia y los diferentes humoristas, yo me iba imaginando, ¿no? Desde el Gordo y el Flaco, desde Olmedo Porcel hasta Midachi, y cómo ahí fue todo cambiando. Incluso Midachi me parece que fue un quiebre donde se empezó a hacer ya otro humor, ¿no? Y ya se empezó a cuestionar la cosificación, ya se empezó a poner más reparo ahí, por lo menos en el último tramo de los Midachi, que de hecho ya los últimos años no fueron exitosos, terminaron separándose. Claro. Me parece que ahí hubo un quiebre en cuanto Sí, a quizás la forma de hacer humor. El último exponente de ese humor que estamos hablando, que estamos cuestionando, Sí. haya sido Rompeportones. Claro, ¿no? Con, claro. Emilio Dizzi, Claro. y Franchella creo que estaba Claro. también ahí. Exacto, bueno, ahí Claro. vamos a llegar, ya vamos a llegar, Claro. pero me encanta igual. Bien. Sí. Digo, tiene que ver con nuestra idiosincrasia como Claro. pueblo. Sí, Digamos, sí, tiene sí. que ver con, Sí. somos eso. Es Sí, evolución. O sea, te guste, no te guste, vos decís, no, yo estoy del otro lado de la Claro. mecha de esos. Sí, pero bueno, pasó. está bien, pero somos Sí, nosotros, es digo, eso. quiero decir. Sí, sí. Somos parte del mismo pueblo. Por Claro. más de que reneguemos, por más de que no nos guste, no lo podemos exterminar. No, claro. podemos matar a todas las personas que se ríen de eso, Sí, de sí. los chistes de la suegra. No hay que ponernos en el paredón y matarlo. Sí. Hay que decir, che, me parece que no está bueno. Yo Sí. quizás me sonrío, pero me gustaría no seguir reproduciendo ese tipo de humor en este contexto, en esta época, Claro. porque está bueno repensarlo. Claro. Buenísimo. Hay cambio. Pero no podemos decir, no, me tapo los oídos. No existe, no existe, no existió, existe. claro. Está mal, está mal. No, No. gente, nos tenemos que hacer Existió. cargo de dónde venimos, quiénes somos, y quizás eso que nos despierta comicidad, que quizás moralmente no está tan bueno, tiene que ver con eso. Con que tus viejos se rieron de eso, tus Claro. abuelos se rieron de eso, tus tatarabuelos se rieron de Claro. eso. Claro. Y hay algo que en la genética, que Sí. en algún lado de nuestro cerebro, de nuestra forma de entender las cosas, nos sigue generando empatía. Claro. La empatía en el sentido bueno o malo, pero Claro. quiero decir que Sí. nos atraviesa. Está, y nos atraviesa. conmueve, Sí, sí, para sí. mal o para bien. Pero Y nos forma con- parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia y nada, hay que hacerse cargo. Sí, y de última, listo. después, cuestionarlo o no, o tratar de transformarlo o no. Claro. Pero está. Está. Somos. Pero hay más. Seguimos porque hay más. Diferentes figuras. La cara a Dios. Perfecto. Finalmente,
finalmente, acá puse luego, pero sí. Bien. Ginsburg realizó otros programas muy populares que se llamaron, por ejemplo, La Biblia y el Calefón, que Gran yo tengo programa. recuerdos de niño de verlo, digamos, con mi familia. Gran programa. Gran programa, era muy divertido, iban muchas... Yo de ese siempre recuerdo Sabina y Maradona. Ah, Joaquín Sabina sí. y Maradona, Claro. Los dos Juntos. Que estaba ahí, Sí, estaba la programón, gente, como programón. que no. Sí. La Biblia del Calefón. Claro, era tremendo, Sí, sí. hermoso. Y Graciela Alfano creo que participó también de esa noche. Ah, Graciela Alfano, no la recuerdo. Me parece que sí. Estaba ahí Era lo que no. de Adorni. Claro, Sí. de Adorni. Sí, que Claro. Con Sabina semejante- le tiró todos los galgos habido y por haber. Sí, 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 qué sí, bizarro. es verdad, Sí, es verdad. me acuerdo. Es verdad, Muy es bizarro, verdad. Muy Sí. bizarro. Bueno, y después lo más actual, que fue Mañanas Informales, donde Claro. finalmente Jorge Ginsburg se cortó el bigote en vivo y Qué en manera de directo. llorar. Pero ese programa te hacía llorar de la risa. Es que él era mágico. Era mágico. Y la dupla que hacían con Ernestina Pais Sí, era también, muy buena. Ernestina muy buena. Era muy buena. Personajes que tienen una risa contagiosa. Entonces, como ellos se reían, uno Sí. también entraba como en esa vorágine Sí. de relajarte. Y ese programa, te digo que en el interior no se mide el rating. Ajá. Pero ese programa en el interior, porque no sé si en Capital, porque los horarios son otros, Claro, ¿no? La idiosincrasia es otra y seguro. los tiempos Sí. son diferentes a los del interior. Pero creo que en el interior, ese programa en el que Ginsburg se afeita el bigote, debe haber hecho un pico histórico de rating. Porque no hay nadie que no lo recuerde. Era genial. Sí, un tipo Era muy genial, querido, fue genial. Jorge. Muy sí. querido, muy querido, Sí. porque, nada, tenía como... Un era ángel. tenía un Sí. humor muy particular. Sí, Muy sí, particular. sí, no era sí, un sí. humor chabacano, No. no era un humor que intentaba ser inteligente, sino que era como algo de que él la pasaba bien y eso te hacía... Y se notaba. pasarla Sí. bien a vos. Y O sea, se era una notaba. persona que tenía la risa muy Sí. fácil, Sí. entonces No. uno como que se relajaba, entraba Sí. como... Muy rápido mentalmente para la Claro, improvisación. exactamente. Muy rápido. tipo, Era muy más del inteligente. comentario, más de cortito, pero esto de la ironía, de la sátira, Sí, de, sí. de ir al hueso, Sí. Pero tal cual. Sí. Y de no ocupar él el protagonismo, Sí, sino de exactamente. cómo ser... Hacer todo- lucir al otro, a Hacer nosotros. lucir al otro, exactamente. Eso En es ese lo que programa tenía. también estaba el Bicho López, Sí. viniendo del payaso. El de- payaso del loco. circo. Sí. Totalmente. Él muy de la escuela, de la Sí. familia del circo. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Bien, digo, seguimos. No falta tanto, ya estamos. Dice, luego aparece un personaje que empezó como columnista. Ah, bueno, sí, acá ya nos metemos más en la contemporaneidad. Que empezó como columnista deportista en Badía y compañía. El afamado Marcelo Cabeza Tinelli en Videomatch primeramente. Primero en un programa netamente deportivo, pero luego empezaron a agregarle sketch de humor porque bajaba el rating con deporte únicamente. Sí. Siempre en competencia por la teleaudiencia con un personaje no tan humorístico, podríamos decir, pero que sí produjo varios programas que sí lo fueron, que sí fueron muy sí, humoristas. sí, sí. Como por ejemplo Mario Pergolini. Había como una disputa ahí por el rating entre Marcelo. CQC y Videomatch. Exactamente. Primero fue Videomatch versus la TV Ataca. Claro, la TV Ataca. Después el Es Ritmo verdad. de la Noche. Ritmo de la Noche versus Hacelo por mí. Claro. Y en su momento se disputaron la dupla Pablo. Ah, esto también es interesante. Que se disputaron la dupla Pablo y Pachu. Sí. Porque que eran dos comediantes rosarinos que hacían propuestas joven en la televisión, Rosarina, Sí. y hacían entrevistas ocultas, que son Sí. muy de Videomatch, Sí. en Hacelo por mí. O sea, Claro. primero empezaron el programa de Pergolini, estos dos, y después Y después Tinelli se se los chafó en el año 92. Yo ya tenía un añito, entraron en el elenco estable de Videomatch. Basta de recordarnos que naciste Basta, en los perdón, 90. chicos, Por perdón. favor, perdón. No nos da gracia eso. Ustedes son unas personas muy jóvenes porque están muy actualizados y lo que importa mantener jóvenes es el alma. Y nunca se dijo esta frase. No. En este mismo año surge un grupo colectivo de actores llamado De la Cabeza, que ahí lo tenemos a Casero, Alberti, Capusotto, también con esta tradición de que se juntan varios comediantes y arman algo juntos. Y ahí con un nuevo humor. Ahí empezó a aparecer algo nuevo, exacto, Era con nuevo, Mex claro. Urtiberea, Claro. Alacrán, que ya lo habíamos traído en su momento, en el Día del Trabajador, que hicimos la columna del Día del Trabajador, Mariana Brisky, Sandra Monteagudo, Cedrón, Viviana Haber, o sea,
los mismos que en el año siguiente, en el 93, hicieron el ya muy conocido y populoso Cha Cha Cha. Que lo Tremendo. vemos. Que eso lo seguimos viendo, sigue circulando en los YouTube y en esta nueva tecnología, ese material de archivo no se pierde. No. Que fueron, bueno, espectaculares y ellos sí, de alguna forma empezaron como a... No sé si empezaron, sino que se metieron en este circuito de la masividad comunicacional, digamos. Claro. Porque podríamos decir que este sí era un humor más que venía del lado del teatro, Sí, digamos, ¿no? del under más. Del Claro. under, exactamente, Sí. no tanto en el mainstream, digamos, de la televisión o del teatro comercial, que era así por ahí lo que más el teatro de revista, ¿no? Que podemos decir que había un teatro más, una comedia más burda, como decíamos, más olmedístico. Claro, Sí. la calle Corriente. Exactamente, con esa herencia, Claro. con esa herencia. En cambio, el teatro under o lo under sí venía con otro humor más parecido a lo que decías hoy, Flor de Midachi, Claro. proponiendo otro tipo Claro. de comicidad. Durante 4 años, Cha 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 duró 4 años, o sea que hasta el 97, y finalmente es dado de baja por la denuncia de grupos religiosos que criticaban el sketch Todos Juntos en Capilla, donde se parodiaba a los programas religiosos que se transmitían a la medianoche. No sé, ustedes los han visto, ¿sí? Yo me Sí. recuerdo de Guacho, Sí. de que ponías a la noche, terminaba la novela o terminaba CQC o terminaba Sí. no sé qué, que Sí, estaba sí. muy de tarde, y cada tanto aparecían esos programas religiosos Evangélicos. evangélicos, bancados por los yanquis. Mucho, ¿no? sí. Bueno, que ahora los tenemos acá en el El Pare de centro. Sufrir. Sí, Claro, exactamente, sí, el sí, famoso sí. Pare de Sufrir, Claro. que uno decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Claro. esto? Hasta que en un momento se empezó a masificar y ya lo vemos en todos lados, digamos, ¿no? Es muy loco cómo empezó a ocupar Claro. espacios en nuestra vida cotidiana. Claro. Digamos, al principio era apenas a la medianoche y después ya lo empezamos a ver Claro. en la calle, en las Sí. plazas, Sí. en edificios conocidos de Sí, la ciudad. y en radios. En radio, sí, Claro, por sí, supuesto, mucha claro, guita, muchísima. Mucha guita ponían. Mucho. Exacto, ponen, sí, Sí. seguramente Sí, están. seguramente. Deben estar. poniendo. Sí. Deben estar Sí. copando la parada. Bien. Volvamos a Cha Cha Cha. Un segundito antes de poner a Cha Cha Cha, quiero nombrarla porque en esa época también estaba Juana y sus hermanas. Claro, Era también. Juana Molina. Juana Entonces Molina, también sí. ahí las mujeres también pisando fuerte, Sí. abriéndose camino en un lugar donde en general eran los hombres los que predominaban. Claro. También podemos decir como Nini Marshall fue una precursora en esos momentos. Y ahora Sí. sí, vamos con 2 videitos juntos, uno de justamente Todos Juntos en Capilla y el otro de Juana y sus hermanas. Es así, es un chiste, es un gags. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, día del remis? Y en estos días de elucubraciones y turbulencias, quisiera traer a colaboración aquellas palabras del mártir Peperino Pómoro Ay, junto al qué Rolo joven. Puente. Estando Sí. Peperino, según el libro de las flatulaciones, en el pasaje Vicente Rubino, la primera carta a los Guidos Gorgatis nos dice: estando Peperino sentado junto al pelado, estaban también los trogloditas y sus discípulos Libé, Tomé, Sobé y Lamí. Les habló de las concupiscencias diciendo: yo soy Peperino, el que siempre pone el vino, yo soy aquel que come los huevos con el tocino. Y ahí vamos con el de Juana. qué triste que estoy. Sola esta Nochebuena. Qué tristeza. Cortá, Tito, cortá, por ¿Qué favor. pasó, gordo? Querida, que si decís que estás Gordo. triste, tenés que estar Esta triste. es la Es una escena cheta. muy dramática. Estoy súper triste. ¿No? Es súper triste, la verdad que no lo notamos. ¿No lo notaste? Es la caro pardíaco de... Va de nuevo. Claro. Gordo, ¿lo querés más triste? Te lo hago más triste. Yo soy una actriz, no tengo drama. Ninguno, en serio. ¿Esto qué año es? Y esto debe ser 99. 99 me parece. Sola en esta Nochebuena. Qué triste estoy. ¿Me llamabas, Fabiana?
Gordo, ¿esta va a entrar así sin golpear nada? Claro que corten, evidente que corten. Pero evidente no, ¿cómo va a golpear? Es una aparición mágica, ¿no te das cuenta? Sí, yo me doy cuenta, pero la gente no, gordo. Y la gente sí, es evidente que es una hada buena. Evidente para vos, porque para la gente, porque yo que la conozco te digo que de buena no tiene nada. Grabá, Juego de palabras. Que sigo hablando. Qué tristeza sola en Nochebuena. Qué triste estoy. ¿Me llamabas, Fabiana? ¿Tú quién eres? Soy tu hada madrina. Ya termina. Y he venido a ayudarte. Pídeme lo que quieras y te será concedido. No te puedo creer, gorda. Bueno, ¿me das 2 pasajes para el Caribe, para Dani y para mí? Siempre barato, gorda, tu oferta ahora. ¿Sí? Te digo, siempre lo compro yo. Bueno, muy bien, ahí la tenemos a Juana Molina, que en realidad podemos decir que hoy la reconocemos porque es música ella. Claro. Pero, evidentemente, sus comienzos eran de. También es actriz, Sí. pero se ganaba la vida haciendo Humor. Haciendo humor. Una grosa. Ella también hacía muchísimos personajes al estilo de Gasalla, al estilo de Capusotto después, al Claro. estilo de nada, eso. Humoristas que. Componían distintos personajes y hacían sketch. ¿viste? Claro. Trabajaban mucho con sketch. Bien, seguimos. Pero a pesar de que Cha 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 había sido dado de baja, el estilo de humor de este gran colectivo perduró en los tiempos, por ejemplo, en Delicatessen, todo por 2 pesos en 1999 y 2002 es todo por 2 pesos. O sea que lo de Juana debe haber sido un poquito 95, Sí, por un ahí, poquito más antes. o menos por ahí. Ya por el año 98, como contrapropuesta de Videomatch, pero en otro canal y con menos rating, que ya fue nombrado en esta columna de radio, encontramos 3 tristes... Ah, no, todavía no. Sí. 3 tristes tigres del 13. 3 tristes tigres del 13. O rompe portones. Claro. Exactamente. Como contrapropuesta a lo de Cha Cha Cha, que era un humor no tan chabacano y cosificante Claro. de Sí, alguna sí, sí. forma. Claro. Podemos mencionar nuevamente a Pergolini y otro programa que empezó a cobrar cada vez mayor relevancia, como fue CQC, Claro. con un vínculo estrecho con el humor político. Al igual que los últimos años del renombrado Showmatch, con los Gran Cuñado, no sé si se acuerdan, yo ni lo miraba, pero sí que utilizaban a la política Figuras como de la política. Ah, claro. exactamente para Bueno, caricaturizarlos. recordemos al presidente en ese momento de la Rúa, Exactamente, que fue El mal un paso antes que y un tuvo después. Fue antes y un después. Sí, de hecho decían eso. Esto me lo habían comentado, pero mismo ahí, después de que los productores de Videomatch en ese momento, cuando el tipo hizo eso, Sí. dijeron se va en helicóptero. Sí. Sí, Como sí. que ahí Sí, fue un antes y un después. O sea, ahí fue como a que ver, todo el mundo dijo, che, me parece que no está... No fue determinante, este muchacho pero está- claro, no, está- no. Está ahí Claro. solo aparte. Claro. O sea, claramente está solo, no hay nadie que le diga, che, es para allá, nada, un asesor, un Exacto, alguien que te nada. cuide, amigo. No. O sea, evidentemente estaba solo, literal, Sí, y sí, así sí. se fue. Sí. Estaba solo con el piloto de helicóptero, digamos. O sea, Sí. nada más, Sí. nadie más. Nadie más. Exactamente. Sí. Justamente, habíamos dicho, en el 2007 Tinelli se aleja definitivamente del humor, por suerte, y solo se queda con la producción y la programación del Bailando y sus 1000 versiones. Para ir finalizando, ahora sí. Ahora sí, Ahora para sí, El finalizar. verdadero ir finalizando. Debemos sí o sí mencionar en el maridaje de la TV argentina y el humor a Francella y sus comienzos con la novela de Carne Somos, Brigada Cola, La Familia Benvenuto y Naranja y Media. Ya en 2001 vuelve a la televisión con su programa personal, Pone a Francella, heredero acérrimo de Olmedo, desde mi perspectiva y forma de ver la vida humorística nacional. Y no podemos dejar de mencionar, una de cal y otra de arena, a uno de los programas humorísticos más trascendental y recordados en la última década o décadas, como fue Capusotto y sus videos, con la participación esencial de Pedro Saborido como guionista y productor. En este tipo de humor encontramos una particularidad interesante que ya viene como herencia de la historia del humor argentino, la mezcla entre el humor político y la parodia, la construcción de personajes grotescos y la crítica social de la realidad en la cual nos vemos inmersos como sociedad a través del humor. Ahora sí, escuchemos el videito de Capusotto Ahí vamos. y sus videos. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. ¡Ahí viene uno! ¡Allá! ¡Ahí viene uno!
Esto es contemporáneo, ¿no? Todo muy Las contemporáneo. inversiones son las que supuestamente Desde darán Nini hasta felicidad y Capusotto, prosperidad a la población, siempre estamos en crisis. que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero Una internacional, hace suyo este discurso. Y siempre por los que está nombrando ahora Capusotto. A ver si llegan los dólares, acá estamos Culpa de esperando. lo mismo. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. ¡Ahí viene! Pensar que él lo estaba haciendo irónico era esto. Esto era irónico, o sea, que no está pasando, entre comillas. Y hoy, Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Una No hace vez falta verlo, tendida que la ya trampa, uno- los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Haceme curly, haceme curly! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. ¡Querés los dólares? Mirá, este maní, te lo pongo acá, andá soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo. Andá, sopla, agachate y soplalo, andá soplándolo. ¿Querés los dólares? ¿Querés los dólares? Tirá a tu vieja, tirá a tu vieja, tirá a tu vieja. ¡Ay, está bien! Crueldad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos. Lo explicaremos próximamente en Los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, para que todos veamos cómo el capitalismo destroza la integridad y la dignidad humana y el comunismo no. Aunque muchos digan lo contrario, pero el comunismo siempre es más bueno. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? No, Deberían es haber tremendo. aclarado en la previa, ¿no? Del que programa. para mí el del video. grupo de marketing de este gobierno miraba mucho Capusotto y su video y dijo Sí. hay que tomar, bueno, es que en realidad todos los mirábamos mucho. ¿no? Claro. De tantos de cualquier lado del río Bravo mirábamos Capusotto y evidentemente se les metió en algún lado y utilizan los mismos chistes que hace, desde Claro. Mickey Vainilla Claro. hasta Claro. los dólares. Claro. Llevaron, Sí. llevaron a la vida real. Lo llevaron a la vida real, ya Tal cual. es tremendo. Por eso yo siempre vengo acá a decirles, sé que es fastidiante la realidad que vivimos y Sí. de la crisis en la que estamos económica, pero realmente esta gente es de caricatura. Sí. Bien, y basta, no lo molesto más. Una más, y no Dale. jugamos más, porque acá tenemos claramente estas dos caras de la misma moneda. Esto que decíamos, ¿no? Como por un lado una crítica, utilizar el humor como una crítica a la realidad social, Sí. ni siquiera nombremos a la política, No. es una crítica a la Sí. realidad social, como decíamos, la política es parte de la organización Sí, sí, social. Y también la otra parte de nuestro humor, que es el más chabacano, el que se ríe de los cuerpos, el que se ríe de las minorías, vamos a decir lo que es, se ríe de las minorías. Y me gustaba terminar con esto, que es lo último que tenemos más presente en nuestra televisión, que por ahí justamente ha perdido mucho rating, pero sí que quedan como hitos o quedan como los resabios de esa nuestra identidad dentro en el humor, ¿no? Y dice, para referirnos a lo último, finalmente, que se pudo ver en la televisión argentina referida al humor, encontramos dos productos totalmente diferentes. Uno quizás representante de la vieja escuela y el otro que viene a marcar tendencia de los nuevos paradigmas. Por un lado, Sin Codificar, donde encontrábamos a Yayo, Pablo y Pachu y varios ex comediantes que trabajaron con Tinelli, y ese estilo de humor humillante y cosificador, y otro totalmente más de vanguardia como lo fue Cualca, que fue una serie de televisión de sketch argentinas emitidas en un principio como parte del programa Duro de Domar, por Canal 9 en el 2012, pero cosechando éxito principalmente en las cuentas oficiales de Vimeo y YouTube. Escrito y protagonizado por Malena Pichot, Julián Cartoon, Julián Lucero, Julián Doroguer y Charo López. La serie es una parodia de los prejuicios sociales en general existentes en la Argentina, en donde tratan mensajes feministas en contra del racismo, la homofobia y donde no existe una línea argumental determinada. Cuenta con varios personajes recurrentes y otros que se adaptan a los capítulos, que están divididos, como decimos, en episodios y micros en sketch, como fue muy característica de nuestro humor dentro de la televisión. Así que bueno, me quería despedir con estos Muy bien, dos hicimos un programas. recorrido.
Y bueno, espero que les haya gustado. Muy bueno, muy buen repaso. Muy buen repaso, sí. Nini Marshall para acá. Sí. Buenísimo. Quedan un montón de cositas sueltas. En el medio que seguramente vamos viendo y después le vamos a ir sumando las nuevas tecnologías. Te agradecemos muchísimo. Y agradecemos muchísimo también a la producción, ¿sí? Bueno, a Cami, que también está, y a Juancito César, que también está encargado de cargar los videos y de que todo, Genio, coordinar que todo salga perfecto como salió en este momento. Pero no quiero despedirte sin antes cuentes rapidito, porque no tenemos tiempo, porque vas a estar presentándote el fin de semana. Sí, es verdad, gracias, ¿Viste? Flor. Espectacular. Sí, no tiene mucho que ver con el humor, pero sí tiene que ver conmigo. Bien, Igual exacto. también hay un poquito de Listo, humor. acaba de terminar la columna de humor. De humor, exacto. Hagamos silencio. Y Habla de tu obra, dale. Exactamente, y ahora hacemos el chivo. Este fin de semana, el domingo en realidad, únicamente el domingo a las Bien. 8 de la noche vamos a estar con la obra Escuela Bajo Sospecha, que es un biodrama sobre una secuencia. Una secuencia hermosa que he vivido en persona. Así que les invito a que se acerquen al Teatro La Fábrica, Pinto 359. Muy bien. El domingo a las 8 a ver Escuela Bajo Sospecha. Un biodrama de Juan Rosso. Perfecto, ahí Juan. está vendido entonces. Gracias, Juan. Nos reencontramos el miércoles que viene. Exactamente, aquí nos encontramos. Momento en el que nos preguntamos, ¿de qué te reís? ¿De qué te reís? Quise lastimarte,